Hola. El Gato Abogato en un nuevo video haciendo análisis fríos de los personajes que se encuentran en internet. Antes de comenzar, me gustaría dar una pequeña comunicación para todos los suscriptores de este canal. Pronto, el Abogato publicará un PDF que contendrá los estatutos del suscriptor de la oficina felina. La finalidad es la siguiente: explicar la composición del bufete felino. Establecer los escalafones y beneficios de los miembros que se unen a la oficina felina. Los usuarios públicos podrán estar en paz con ello, ya que no existirán vídeos exclusivos para los fanáticos. Las reflexiones seguirán siendo públicas para la audiencia, lo que significa que este humilde servidor buscará siempre dar publicidad a los vídeos, como también intentar entregar espacios para que los miembros puedan dar su reflexión en la misma u otras ideas relacionadas al trabajo. Lo trascendental, dentro de mis objetivos, es que todas las reflexiones lleguen a la audiencia, siendo de conocimiento público las opiniones y reflexiones vertidas por este servidor, apoyando a que sus opiniones en la caja de comentarios siempre sean públicas y vistas por todos. Este servidor está comprometido en no privar el contenido reflexivo a nadie. La libertad de expresión es un derecho fundamental, para mí, el de más alto rango, junto con el derecho a la vida, pues, con él, podemos exteriorizar nuestro fuero interno sin limitaciones, privaciones o menoscabos de terceros o del propio Estado, teniendo como único límite, la libertad y dignidad del otro. Los beneficios, como forma de adelanto, irán destinados a entregar herramientas de expresión, pudiendo tener espacios dedicados a los miembros para dar una opinión en torno a algún caso analizado. Habiendo dicho esta comunicación de importancia para los miembros y suscriptores públicos, es como iniciamos nuestra reflexión, la que estará dedicada a Necrotemante. Si hay algo que siempre debemos destacar en cada introducción, es que, para entrar a hablar de personajes dentro del internet, siempre debemos hacer hincapié, que, lo que hacemos cada uno de los creadores de contenido, desde el más pequeño, hasta el infinitamente más grande, está avalado por preceptos jurídicos y humanos que son recogidos desde los preceptos de la Carta Magna de 1215. Aun cuando estos preceptos constitucionales de la época medieval tenían por objeto recoger y concentrar el poder total respecto de una persona determinada conocida como monarca, pero, además, servir como una importante limitación a las decisiones arbitrarias e irracionales del monarca en ciertos y determinados casos. Claramente, aun cuando la Carta Magna de 1215 no estipule abiertamente derechos fundamentales, sí deja algo completamente en claro, cuál es lo siguiente. El Estado es una agrupación de personas, de mayorías y minorías, compuesta por ciudadanos, militares, políticos, administradores y poderes estatales y que tiene por objeto, lograr el correcto desempeño y el desenvolvimiento del individuo en sociedad, entregando las herramientas y elementos para que el individuo y la sociedad puedan lograr el bien común. Dada la importancia, la historia constitucional nos enseña que, desde 1776 y 1769 como pilares principales del despertar contemporáneo y, sobre todo, las historias constitucionales particulares de cada nación americana, los ciudadanos han ido corrigiendo e incorporando a la lista de derechos fundamentales, aquellos que el individuo entiende como inherentes a todo ser humano, los que, en nuestra era, han sido recogidos y protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda esta recopilación de derechos fundamentales de la primera etapa, son aquellos que permiten la construcción y el respeto del individuo en el espectro individual como social. Derechos fundamentales, tales como, derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, igualdad en la ley y ante la ley, juicio racional y justo, privacidad y a la intimidad del ser, libertad de expresión en todas y cada una de sus facetas habidas de la misma, permiten que la sociedad humana construya los pilares fundamentales cimentados sobre las bases del respeto, la igualdad y la dignidad humana estable y perfectible. Todas estas bases o pisos mínimos de la construcción de una sociedad se cimentan bajo las bases de una constitución política de la República. Cuestión que ya hemos estudiado en el caso anterior y que permitió desarrollar de mejor forma la narrativa del personaje analizado. Al construir este cuerpo normativo, la sociedad podrá y se podrá permitir construir normas que deberán funcionar amparados por la legalidad de una constitución interpretable y apolítica, sobre todo.
Todos, absolutamente todos los cuerpos normativos deben funcionar al alero de una constitución que permita el correcto desempeño de las normas jurídicas, las cuales, y dado a la definición correcta, se trata de declaraciones fundamentales de una voluntad soberana que deben mandar, hacer o no hacer. Así, amparada con el claro fundamento constitucional, la sociedad humana es capaz de construir un Estado que permite el respeto de los valores humanos permitidos y la completa represión o persecución de aquellos comportamientos que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Todo derecho tiene un valor en sí mismo. Los derechos fundamentales tienen un valor nato, pues, ellos nacen por el solo hecho de ser el ser humano un humano. Son impenetrables, indelegables, intransferibles e imperturbables. La mera calidad de ser fundamentales establece a estos derechos por sobre los demás, sirviendo de piso mínimo para la construcción normas y los códigos jurídicos que rigen el día a día del ser humano, sirviendo al desarrollo total de la comunidad como del individuo en su totalidad. Estos, de ninguna forma pueden ser sobrepasados por los poderes fácticos o particulares, pues, al ocurrir dichas inconsciencias, es cuando el Estado de Derecho como la sociedad en sí, es puesta en riesgo, imposibilitando al ser humano seguir desarrollando la sociedad plena tal como se tiene que desarrollar. Siento tener que estar haciendo estas inducciones jurídicas a mi amada comunidad. Sin embargo, para entrar en materia respecto del próximo individuo que pasaremos a reflexionar, me es necesario hacer estas aclaraciones, con el objeto de que la reflexión comience a pararse sobre una base fundamental, la cual es la libertad de expresión. Todos consideramos que, de los derechos fundamentales más íntimos y puros que existe y que es propio del ser humano, es su capacidad y posibilidad que tenga este de expresar su fuero interno, libre de presiones externas que priven, perturben o agredan la libre manifestación del ser humano. A ello, se le conoce como derecho fundamental de la libertad de expresión. Definido como un derecho fundamental de primera categoría que permite al ser humano, libre de toda presión externa por agentes del Estado como de particulares, la manifestación de sus ideas y opiniones de su fuero interno. La fuerza de este derecho fundamental ha sido tal, que, con el crecimiento de las redes y la masificación virtual ha evolucionado a tal nivel que los esfuerzos que ejercen algunos tiranos en limitar la exposición y la opinión del público se tornan en inocuos e inútiles. Cuestiones que hoy están ocurriendo y son el tema actual dentro de las redes, como fuera de ellas, hace 30 años, tan solo hubiesen sido anécdotas que solo hubiesen sido conocido por algunas personas dentro de una comunidad nacional. El Internet ha permitido la masificación y el conocimiento de múltiples posturas ideológicas, opiniones de cientos de usuarios que entregan sus pensamientos de manera desinteresada a través de un programa autofinanciado, o la de poder aportar y mostrar a la multitud una nueva corriente artística que puede encantar a una audiencia minoritaria, como poner sobre el debate público algunas de las obras presentadas por estos artistas, que, a través de sus trazos, se han decidido a representar un arte polémico y sumamente cuestionable. Así es como la red ha permitido que el derecho a la libertad de expresión evolucione y se adapte a las nuevas corrientes virtuales, masificando cada vez más los pensamientos del ser humano, otorgando al ser una ilimitada posibilidad de decir, hacer y poder hacer sin restricciones, al menos, de manera tangible como específica. Sin embargo, al haber abierto la puerta de la ilimitación de la libertad de expresión, y al verse protegido por el amparo de las redes virtuales, el ser humano ha sido capaz de traspasar más allá de los límites del derecho, ejerciendo una irrespetuosa facultad que comienza a transgredir los derechos del otro. Este derecho, al verse ilimitado desde amplias aristas, llama desesperadamente a ser limitado. Porque la libertad de expresión no puede ser, per se, un derecho ilimitado en su esencia, pues, todos y cada uno de los derechos, como bien se dice en esta introducción, tienen un límite, el cual es los derechos fundamentales de los otros individuos. Al dar rienda suelta a la libertad de expresión, caemos presa de la insensatez, deformando los valores humanos y redibujándolos a tal punto que comienzan a perder su verdadera esencia, porque cuando la libertad de expresión transgrede los derechos del otro, es cuando comienzan los conflictos constitucionales de derechos fundamentales. No solo eso. Porque al ilimitar el sentido de la expresión sin entregar límites estrictos y lógicos como son las libertades del otro, entonces, en esa realidad social, absolutamente todo estaría permitido. Por ello, en esta introducción quiero que retengan lo siguiente.
Ustedes tienen la autoridad y la potestad de expresar su fuero interno sin represión, perturbación, amenaza, abuso o violación de sus derechos. Sin embargo, no se permitan jamás perturbar, amenazar o violar los derechos de los otros. Así como jamás permitan que terceros o agentes del Estado los agredan, perturben o amenacen en los derechos de los demás. Porque cuando ocurren transgresiones que ponen en riesgo el Estado de Derecho y a la institucionalidad en un todo, es cuando todos nosotros debemos hacer lo imposible para restablecer el orden público y el Estado de Derecho, haciéndolo respetar y que sea siempre respetado. ¿Por qué he comenzado esta introducción haciendo un gran énfasis en esto? Porque el Internet es un arma de doble filo, capaz de entregar cosas positivas como cuestiones altamente peligrosas y negativas, que nos resalta lo que muchos denuncian. Y es que en verdad, las normas de regulación y libertad de expresión en esta plataforma son eminentemente nulas y, de alguna forma ponen en riesgo la libertad y la dignidad del ser humano y el creador de contenido. Por otro lado, al no existir un control fidedigno y ejemplar, permite la proliferación de usuarios que, los controladores de Internet deciden obviar y omitir, no haciendo lo suficiente para poner una solución al comportamiento cuestionable que los usuarios denuncian, transformándose en actores del nacimiento de verdaderos sociópatas sin criterio que no tienen filtros para hacer uso de su libertad de expresión, aun si eso significa transgredir al resto y no tener remordimientos ni reparos en ello. Con ello, quiero que comencemos nuestra reflexión del siguiente personaje, que, durante los años que estuvo activo, fue la piedra de tope y el ejemplo vivo de por qué se requieren de controles concretos sobre el contenido que se trafica, como también, el poner en evidencia que, tras la fachada de ese personaje, existe un tétrico y peligroso sujeto sin remordimientos ni escrúpulos en hacer y decir las cosas que piensa. De esta forma, comenzamos la reflexión de este sujeto conocido como Necrotemante. Para comenzar a tratar de relatar la historia de nuestro personaje, la verdad, me fue sumamente complejo tratar de buscar y rebuscar información necesaria, puesto que la mayor cantidad de los metrajes como biografías del personaje se remontan varios años en el tiempo, no dando mayores contextos o recopilando la información que hasta ese momento se manejaba del sujeto. Desde ese entonces, y haciendo una suma de los antecedentes y durante los años en que Necrotemante estuvo activo, no se sabía mucho de su vida actual como de sus aspiraciones como persona. Sin embargo, y tratando de recabar la felina información, pude dar con algunos antecedentes que, para este humilde servidor, son trascendentales para ir confeccionando una historia lo más verosímil con la realidad. De esta forma, y para comenzar a trabar la información, el sujeto tras Necrotemante será individualizado tal y como el propio sujeto y algunas fuentes lo han identificado. De esta forma, Necrotemante es un sujeto nacido en Guatemala. Es un artista profesional que obtuvo su título en la Universidad San Carlos de Guatemala. De acuerdo con algunos testimonios, y, especialmente de la madre del sujeto, refiere a este mismo como un individuo sumamente retraído, introvertido, solitario y carente de círculos sociales como de amistades. Manteniendo una vida completamente aislada del resto, sin aspiraciones ni sueños que alimenten a una persona con un título profesional. De esta forma, y bajo la interpretación que ejerce el abogado en este punto, es muy probable que Necrotemante haya iniciado y finalizado sus estudios con las ansias de lograr algo con cotas mínimas de calidad, motivado por la gran pasión y sentido que Dragon Ball significó en su vida, y, siguiendo a sus grandes exponentes, quizás, en un futuro no muy distante pudiesen ser reconocidas y valoradas por el público en general. En ese sentido, no tengo nada que decir respecto de ello. Todos, en gran o menor medida, motivados por nuestros pilares fundamentales, intentamos aspirar a hacer algo que sea lo suficientemente poderoso como para impactar en el mundo. Eso, es un camino loable y sumamente respetuoso, ya que, cuando las personas nos proponemos a lograr nuestras aspiraciones y sueños, somos capaces de hacer lo imposible, dentro de lo moralmente correcto. Tal y como dice el dicho, la fe es capaz de mover montañas. Eso, debe ser motivación suficiente para intentarlo, lo cual es paradójico para nuestro individuo en reflexión. En ese aspecto, es lo único destacablemente positivo de nuestro personaje, ya que, su vida personal como sus aspiraciones como personas no destacan de lo común, siendo una persona a nivel público tan irrelevante en motivaciones como objetivos, pero, relevante en los aspectos menos positivos que el ser humano puede llegar a considerar. Aun cuando no se sepa con claridad los inicios de este personaje, tal y como lo relatan los necrohistoriadores.
Posiblemente, Necrotemante haya sido frecuentador de un grupo de Facebook conocido como Picafab. Grupo de humor ácido y polémico que tenía como fin último el molestar a creadores de contenido, con creaciones personales, burlas y memes hacia el creador de turno del momento. Con arreglo a la historia recopilada, era muy sabido que los miembros de la agrupación tenían una fijación malsana por el famoso youtuber Ángel David Revilla, mejor conocido por el mundo como Dross Rotzank, siendo el blanco preferido de las burlas, memes, molestias por los seguidores de la página. Tal y como a continuación, el abogado relatará, es sabido, que, a pesar de que Picafab se dedicase a crear contenido burlesco de los youtubers y creadores de contenido famosos, y que estuviesen de moda en el momento, tenían una fijación insana, específicamente, por Ángel David, lo que llevó a que este denunciase el grupo a efectos de que fuese eliminado de la red. Cuestión que tuvo éxito y significó el nacimiento de nuestro amarillo enojado. Siguiendo con los hechos, el usuario tras Necrotemante iniciaría su recorrido, aproximada, por el año 2012, siendo un conocido troll de internet, el que dedicaba su vida completa a ejecutar acciones que tuviesen como fin último el causar molestias y risas a través de lo absurdo y lo ácido. De esa forma, la carrera de Necrotemante se referiría como una donde solo se dedicaría a causar ruido por las redes con el objeto de llamar la atención de los internautas. En verdad, para los seguidores de la historia de Necrotemante, no existe claridad respecto de por qué el usuario se empeñó a un punto obsesivo en tomar de saco de box a un sujeto como Dross Rotzank. No existen datos específicos por las cuales Jimmy tendría esta obsesión por la que cargaría contra este youtuber, siendo una real incógnita para la comunidad, quienes observan un usuario crea una serie de contenido incómodo, grotesco y extraño, donde el protagonista de las historias son una especie de Ángel David Revilla sumido en la locura, con claro sobrepeso y de una mente trastornado, donde el desenlace de la misma siempre resulta en algo nefasto para Dross, sumiéndolo en la locura o, posiblemente, en la muerte. Al ver estos metrajes de este usuario respecto de esta obsesión con acabar con Dross, solo quedo más confundido que de costumbre. Si habíamos visto por una parte a un usuario con la verdadera intención de crear contenido shitpost, con más ganas que herramientas, utilizando el entrañable formato de los locuendos y creando historias coherentes, algo graciosas y sencillas, por este otro, tenemos a un sujeto creando el mismo contenido, con un estilo de arte grotesco, incómodo, pesado y sumamente trastornado. El contenido de Necrotemanto, a diferencia de los primeros metrajes de Wario Man, resultan de una incómoda puesta en escena que dejan completamente hastiado y confundido al espectador sobre cuáles habrían sido las motivaciones de este sujeto para cargar con un sujeto a los niveles de, implícitamente, desear la muerte a una persona. Sencillamente, no lo entiendo. No es gracioso ni revulsivo. A pesar de que el contenido de Necrotemante fuese de aquellos que no destacan, este material cumplía con el objetivo principal, el cual era, aparentemente, llamar la atención del sujeto acosado, produciendo una acción que, cualquier creador de contenido habría tomado en la situación de Ángel David, la cual será la denuncia programada y sistemática de los vídeos de Necrotemante por considerarlos ofensivos y de muy mal gusto. Sin embargo, y bajo todo pronóstico, este ataque infantiloide por parte de este usuario, genera un efecto que, para muchos es considerado el mayor movimiento contra un creador de contenido, pues, los contenidos de este individuo comenzarían a llamar a una serie de detractores de Ángel David, quienes se unirían a la causa de Necrotemante para, de alguna forma, seguir con este ataque contra Dross, pues, muchos de los que estaban en contra de Ángel, lo consideran un hipócrita y dictador de las redes, ya que, hablar negativamente de Ángel David Revilla es ganarse un enemigo poderoso, capaz de hacer todo tipo de artimañas que tengan por objeto conseguir los datos de los usuarios que critican al youtuber y usarlos a su favor y en contra del criticador. En ese sentido, no creo que sea algo malo que existan los detractores en la vida. Tal y como siempre lo digo, la crítica constructiva y los conductos de comunicación siempre son suficientes para ejercer un crecimiento y una evolución en el camino de las personas. La disidencia es un pilar fundamental en los desarrollos sociales como personales. ¿Por qué? Porque las críticas fundamentadas en el alabar las virtudes como destacar los fallos, son lo suficientemente buenas para crear nuevos canales de evolución y futuro. La verdad, es bueno que existan los criticadores, pues, ellos sirven para entregar un mensaje que ellos pueden tomar como obviar.
Sin embargo, al ir ahondando en la obra de Necrotemante en la internet, tan solo me deja una soberana duda respecto de por qué es necesario hacer estas críticas, pues, tal y como relatan los historiadores del youtuber, estas se reducían a simplemente insultar, degradar, injurias y calumniar a una persona sin motivos aparentes habidos y por haber. Patrón que se seguía repitiendo a lo largo de su actividad en la red, y que, con el paso del tiempo se tornaría cada vez más oscura como tétrica y que será vista y recriminado por la comunidad a lo largo de su paso en internet. Como bien he dicho, Necrotemante con cada uno de sus metrajes fue capaz de llamar la atención de un joven y activo Ángel David Revilla, el cual, y con toda la razón, carga con los trabajos y vídeos de nuestro reflexionado con objeto de parar y trabar las molestias que iba generando este usuario respecto de su persona. A pesar de la buena intención de David, este propicia que un sector recalcitrante se erigiera desde la trinchera de Necrotemante para causar el mayor daño posible. De esta manera, es como nace un movimiento dentro de la red que fue conocido como Necrotemante Forever, fundado por la persona de Santiago Capellini, íntimo amigo de nuestro amigo en Reflexión, quien, bajo la bandera del personaje en Reflexión, comenzaría a dedicar una serie de videocríticas a Ángel David Revilla, cargado de un odio visceral hacia este que no se justificaba absolutamente por ninguna parte, la cual termina con una serie de filtraciones de datos de Santiago y un resentimiento mucho mayor e inexplicable al youtuber Dross, que evidencia la obsesión del sujeto que, inclusive es denunciada por su propia facción, quienes, a pesar de tener una animadversión hacia el youtuber, lentamente, es tomado como un loco que solo deseaba llamar la atención. Todo el revuelo que fue generando este personaje a lo largo de los años respecto de la persona de Dross, deberían de tratarse de los actos infantiles de un troll de internet, el cual, a través de la pantalla sería incapaz de generar o tratar de generar daño a otras personas, puesto que, si lo vemos desde esa perspectiva, todo lo que este usuario crea y comparte, solo demuestra una desesperación aberrante. Ya que, deja en evidencia una sobrada incapacidad de transmitir una idea sin recurrir a lo fácil. Tal como en el video de WarioMan, el usuario reflexionado tenía una clara deficiencia de entender las reglas y objetivos de un debate. Porque Wario, sometido a presión, era incapaz de hilar ideas coherentes dentro de un contexto de disputa de ideas. Con los vídeos e historias que este sujeto plantea, solo refieren a un sujeto con un desesperado interés por llamar la atención del resto. Aun si eso significa llamarlos por las malas o a través de recurrir a lo moralmente cuestionable. De esa forma, cuando este sujeto realiza estos materiales horrendos y con un pésimo nivel de acabado artístico, llega a ser insólito, debido a que lo que transmite es un mensaje sin pies ni cabeza y que tiene por objeto, ni siquiera generar polémica, sino que llamar la atención de aquel que se le ha cruzado en su camino. Y es que aún me sigue llamando la atención las razones que motivan a un sujeto de escoger a Dross para generar contenido a cuesta de su persona sin tener motivos plausibles para hacerlo. En verdad, Necrotemante pareciera que ha tomado al personaje de moda para colgarse de él y tratar de sacar la mayor cantidad de provecho de una mala fama que iba creciendo a lo largo de los años, y que, de alguna manera terminaría por manchar levemente la imagen de Dross, cumpliendo uno de los dichos más famosos de nuestro tiempo. En la guerra no hay ganadores ni perdedores. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente que paso a exponer. Los conflictos artificiales que originó este usuario en su paso por las redes fueron tan desgastantes que, a este humilde servidor le ha costado sobremanera tratar de llegar a una conclusión lo más aterrizada posible. Sin embargo, al seguir avanzando en su historia y al irse revelando algunos datos relacionados al sujeto, puedo comenzar a adelantar una conclusión respecto de este hombre. Y es que Necrotemante es un sujeto sin aspiraciones ni objetivos en la vida. Al tratarse de un sujeto sin aspiraciones, ha cultivado una personalidad tan abajista, sostenida sobre la base de un complejo de inferioridad tan aberrante, que, en su mente, lo que él sostiene es lo correcto. Porque si el mundo no le ha dado las oportunidades, entonces, a los exitosos les quitaría sus sueños, sus aspiraciones y sus ganas para que observen el mundo tal como lo observan. Por ello, al cargar con Ángel David Revilla, en una clara suposición, da una advertencia, la cual es destruir la imagen del éxito. Porque Dross Rotzank significa la imagen del éxito personificado y es necesario derrocarlo.
De esta forma, al ver estos metrajes comienzan a ser verosímiles en la mente del abogado, ya que, lo que el sujeto busca con estas actitudes infantiles y destructivas, es tomar la imagen de un personaje para pisotearla y acabarla, recurriendo absolutamente a todas las artimañas posibles para lograr su cometido, sin aportar nada al debate de por qué, Dross Rotzanques todo lo que él dice es él. Sin embargo, al hacer esto, no toma en consideración el poder mediático de un sujeto como Ángel David, que, aun como ustedes deseen observarlo, es capaz de ejercer una presión inclusive más asfixiante sobre los demás. Toda parodia, toda actitud desafiante y burlesca por parte necrotemante, significa, para él, un paso más para lograr el cometido que tanto busca y rebusca. No obstante, toda esta pantomima genera un revuelo virtual tan grave, que, de ambos bandos comenzarían a caer informaciones cuestionables por una y por otra, lo que termina empañando las imágenes de un lado, como del otro. No se preocupen. Pronto abordaremos lo que muchos han considerado algo, inclusive, mucho más preocupante que una simple filtración de informaciones. Sin embargo, quiero que vayamos con calma respecto de los hechos. Todo el mundo sabe que Necrotemante mantenía un modus operandi tan infantil como grotesco para dar y entregar un contenido. No diré que se trate de opiniones, porque lo que este usuario transmite no son tales, sino ataques infantiles e infundados respecto de lo que él considera, es la figura del éxito. Ese nivel de acoso gravísimo produce que, por ambos bandos, existiera una especie de histeria y psicosis colectiva, donde cualquier persona podía ser un detractor o un infiltrado que buscaba utilizar informaciones para sus propios beneficios. Esto, sin duda, traspasa a todo nivel que el abogado haya visto. No solo por el hecho que se trate de grupos acosándose y molestando mutuamente, cuestión que debiese quedarse allí. El problema radica en que, todas estas actitudes peligrosas generan un ambiente hostil, donde opinar de uno u otro, podía ser causa suficiente para apuntar al sujeto como un seguidor de Dross. O, de aseverar que una persona se trataba del verdadero necrotemante, haciendo que, tanto Ángel David como sus propios seguidores, cargasen brutalmente contra él sin pruebas ni causas suficientes de tratarse del verdadero. Miren. En toda comunidad, como les he planteado anteriormente, son necesarias las disidencias y las posturas contrapuestas. Las opiniones divergentes como la idea de existir una contraria siempre resultan en algo saludable. En toda comunidad humana es necesario que existan los puentes de comunicación para generar la evolución necesaria para que ambas partes crezcan y se funden en una sola. De esa forma, es posible construir una sociedad sostenida en pilares fundamentales sólidos y saludables que no son pisoteados ni alterados por la insensatez y la estupidez. Por ejemplo, lo trascendental en el Estado de Derecho, es un perfecto funcionamiento de los poderes del Estado, donde sus funciones y sus límites están marcados por la Constitución. Dado el efecto de la sociedad, para que esa construcción se funde, debe existir un poder legislativo, esencialmente, lo más coherente posible, donde las disidencias y el oficialismo trabajen por una causa común, la cual es el pleno desarrollo estatal y humano. Cuando el Estado y sus poderes estatales son débiles, impidiendo el libre tráfico de las ideas, y donde cada posición política trabaja para su propio beneficio, es cuando comienzan a construirse posiciones de ultrapensamiento, donde ambas partes se ridiculizan, actúan bajo la inconsecuencia, los ataques personales son constantes, y, cuando todo eso no es suficiente, impiden a los sectores y a la población opinar libremente, restringiendo y asfixiando la libertad de expresión, viendo espías en todos lados, y donde todos los demás y los que los rodean son sus enemigos. Generando una psicosis colectiva donde cualquiera que diga algo relacionado al tema puede suponer un ataque que debe ser neutralizado inmediatamente. El Internet, al carecer de reglas sólidas de constitución y donde la regla primaria es el todos contra todos, pone en riesgo los pilares fundamentales de una sociedad estable y saludable. Porque el sujeto al estar escondido tras un personaje a través de las pantallas y la seguridad de un aparente y funcional algoritmo, puede hacer y decir todo lo que le complazca sin miedo a las repercusiones. Porque la libertad de expresión fundada en el decir sin limitación alguna termina por socavar y poner en riesgo la institucionalidad, que no logra poner trabas suficientes a la expresión y la forma de expresar el fuero interno.
Todos los conflictos que Necrotemante tuvo con Dross, sumando a los posteriores contra Emmanuel Danan, Lilia Lemoine, Dallas Review, por nombrar algunos, termina por radicalizar bandos opuestos unos con otros, construyendo verdaderos grupos incitadores y acosadores que no se diferencian de policías personales que buscan atacar y desaparecer a una determinada disidencia, sin siquiera darse a la tarea de investigar, porque todos los que critican estos espacios, son potenciales enemigos de una causa sin sentido. Esto, se dice por lo siguiente. Durante toda esta pseudo batalla, es sabido que, las organizaciones y fans de unos y otros, se radicaliza a tal punto de comenzar a concentrar la información en especies de inteligencias que tenían por objeto obtener la mayor cantidad de datos de ambos bandos. Si bien, tenemos agrupaciones como Anti-Revilla Deluxe, por el otro lado, existiría una agrupación de inteligencia que es bautizada como Ardidos.net. Este grupo, que del cual es evidenciado por otros youtubers que denuncian la página, se definía como un grupo de internet que se dedicaba a ejercer justicia. Toda esta organización, que si bien, tenía la intención positiva de organizar y controlar a la gran cantidad de cuentas que generan odio e informaciones de dudosa procedencia, se transforma en un conglomerado virtual que utilizaría su posición para utilizar una autotutela peligrosa respecto de todos aquellos individuos que opinarán respecto de Ángel David, sus colegas, amigos, familiares y conocidos. Sin discriminar en lo absoluto, si acaso estos mismos eran fanáticos acérrimos de Necrotemante o simplemente personas con un verdadero sentido de búsqueda, transformando a la misma en agentes extorsivos, peligrosos y sumamente recalcitrantes. Como bien les había manifestado, toda esta acción genera un efecto en cadena que, inclusive, dentro de los organizadores de los agentes detractores del youtuber Dross denuncian, pues, tanto el odio generado por Necrotemante y Dross, en ambos casos, ocasiona que en la red se origine un clima sumamente hostil, donde, evidentemente, la reputación tanto de Ángel se veía totalmente manchada, pues, tal y como se expone en un principio, la libertad de expresión es un derecho fundamental tan puro en su esencia, que es imposible privar a las personas de expresar su fuero interno. No obstante, y a pesar de que, en esencia, la misma parezca no tener límites, es evidente que el límite debe ser marcado por los demás derechos fundamentales que componen el catálogo constitucional. Porque aun cuando la intención de la página de Ardidos pudiese ser, objetivamente, bien recibida, caía en todos los males por los cuales los propios usuarios y el creador de la página denunciaba, ocasionando ataques personales hacia las familias de unos y otros, ridiculizando con mensajes sumamente denigrantes que me impiden a mí tomar una postura lo más altruista respecto del grupo, invitando a aquellos usuarios pertenecientes a la organización Anti-Revilla a denunciar las atrocidades de Necrotemante, utilizando una fórmula que tendía más bien a burlarse y exponer a un usuario que a intentar proteger su identidad, privacidad e intimidad y que, por una cuota de sentido común, ha decidido dejar esa causa para intentar hacer justicia. Todo esto origina que la reputación del youtuber se haya visto manchada, opacando un conflicto que había rendido frutos, pues, todo lo medianamente bueno que hizo la página de Ardidos el tiempo que estuvo activa, se veía opacada por prácticas extorsivas y cuestionables y que, a todas luces, atentan contra la humanidad del individuo como a la moral y las buenas costumbres. Ahora, ustedes habrán notado que, he utilizado la expresión, medianamente. Esto no es al azar, ya que, a pesar de que, al investigar esta página por medios especializados, es posible encontrarse con información tan útil para construir fidedignamente una pretendida causa respecto de la persona de Necrotemante. Esto, porque como ustedes sabrán, dentro de la gran cantidad de contenido denigrante, existe una importante y muy llamativa sección que reúne suficiente información que será vista a continuación. Miren. Las razones por las cuales este humilde servidor, en múltiples casos recurre a tópicos constitucionales es relativamente simple. La razón principal es que, todos y cada uno de los derechos fundamentales son, universalmente, fundamentales en su esencia. Porque son aquellos que emanan de la naturaleza humana por el simple hecho de ser humano el humano y ningún particular ni agente del Estado puede perturbar, amenazar ni limitar arbitrariamente el libre ejercicio del derecho fundamental.
Al hacer un análisis constitucional de los derechos fundamentales, es, inclusive, simple para este servidor concordar la legislación particular de cada nación. Porque la legislación particular de cada país, por ningún motivo puede contravenir los preceptos constitucionales ni ir en contra de los derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución. Sin embargo, la evolución de las redes a través de los años y en lo que va del siglo XXI, ha significado una pequeña gran amenaza a los preceptos constitucionales y que pone en jaque a la forma como se van observando estos puros elementos humanos. Debido a que los estados y las grandes corporaciones aún no han encontrado mecanismos perfectibles y evidentemente funcionales para controlar el nivel de información como de conductas que se van replicando y normalizando en la red y se reflejan en la forma como se va comportando la sociedad. El Internet es un arma de doble filo, capaz de dar información veraz a través de documentación científicamente certificada, abrir nuevos canales de comunicación diplomática, construcción de nuevos puentes y horizontes de trabajo, y la recopilación y exposición de conductas que, en la realidad objetiva, son sumamente preocupantes y perversas. Aterrizando la discusión al caso en cuestión, es muy trascendental toda esta figura, ya que, la exposición de la página de Ardidos busca exponer una conducta sumamente preocupante, esto, porque a pesar de que estén haciendo uso del derecho a la libertad de expresión, se siguen desmarcando y traspasando límites que solo hacen rebajarse al nivel de aquellos que están intentando exponer. Sin embargo, dentro de toda esta poderosa transgresión a la honra, existe algo que, para mí, llega a ser más importante que cualquier otra cosa que puede llegar a ser fundada y que pone a nuestro personaje en reflexión en el centro de todo debate. En la sociedad, lo trascendental es que la comunidad humana se desarrolle, acorde a los parámetros sociales establecidos y que todo el mundo, sin distinción de raza, sexo, estirpe o condición, considera como valores humanos moralmente determinantes y establecidos. De esa forma, la comunidad nacional como internacional puede ser capaz de construir un pueblo precedido de normas jurídicas que regulan y fomentan el buen vivir de las personas, permitiendo el desarrollo óptimo y genuino de las personas sin, en esencia, vulnerar los derechos de los otros. Esa esencia, que es construida en base a la pirámide invertida de Hans Kelsen, determina la forma como las personas visualizamos y creamos el mundo objetivo. Cuando aterrizo el diálogo sobre los derechos fundamentales recogidos por la Constitución, el abogado trata de establecer el piso mínimo garantista, pues, toda sociedad sana debe construir los estamentos especiales en base a este estamento general, tratando de siempre cuidar el respeto y omnipotencia de estos fundamentales derechos recogidos en la Constitución. Nada, ni particular ni agente del Estado, puede obstaculizar el ejercicio de los derechos fundamentales ni impedir su ejercicio, ni siquiera a través de poderes fácticos como de la utilización de las normas, porque en ese caso, la sociedad sería irrealizable y esas conductas pondrían en peligro la institucionalidad en sí. Sin embargo, debemos ser conscientes que, a veces, para lograr atravesar y establecer un cambio, se hace necesario traspasar a ciertos límites que ponen en riesgo los derechos fundamentales, y más que poner en peligro la institucionalidad, tratarán de encajarla para evitar un daño mucho mayor. A ello, los constitucionalistas definen a este precepto como la navaja de Occam, lo que significa que, en un conflicto de derechos fundamentales y donde ambos son igual de importantes, siempre se deberá escoger el camino menos gravoso para lograr una solución simple y, evidentemente, benigna. Cuando abordamos esta parte de la historia, tanto Ardidos.net, Anti-Revilla Deluxe, y, posteriormente, Necrotemante Forever, propiciarían una escalada tan repulsiva que escapa a toda actitud constada por objetiva o profesional, pero, que, sobre todo, pone en juicio un conflicto de derechos fundamentales evidente y hace preguntarse lo siguiente: ¿cuál sería el camino correcto? En contexto, esto es lo que tenemos para analizar. Dado el revuelo que origina Necrotemante en contra de Ángel David Revilla durante los años, el youtuber, en un acto entendido como activo, junto con otros sujetos acosados por el propio youtuber, decidiría cargar contra este, Necrotemante. Todo ello, hace que Necrotemante, en un acto sumamente infantil y hostil contraataque con una serie de materiales incómodo y sumamente grotesco, demostrando una clara inclinación y obsesión contra Dross Rotzank. Esto atrae la atención de múltiples usuarios que tenían un odio contra el youtuber, quienes, viendo una bandera que seguir, deciden apoyar al usuario Necrotemante en su carrera de hacer la guerra virtual contra el youtuber.
Para generar mayor impacto, además, el susodicho intenta actuar mediante la creación de multicuentas, recurriendo a sus amigos por internet, que eran abiertamente detractores de Dross y utilizando todo el poder que hasta en ese momento era capaz de concentrar. Cada escalada como ataques unos contra otros, origina un clima tan hostil, que, hablar de estos, aun cuando pudiese ser en términos de objetividad, podría resultar en ser tachado como simpatizantes de uno o del otro, pagando el precio de forma gratuita sin siquiera simpatizar con absolutamente ninguno de ellos. Estos grupos, dado el grado y el arrastre que son capaces de generar, en especial, Dross Rotzank, fundan grupos que tienen el objetivo de reunir la mayor cantidad de información para ser usadas en contra de los simpatizantes del uno contra el otro, filtrando, extorsionando, ridiculizando, vulnerando la privacidad, falsificando documentación pública, cuestión que se entiende como el modus operandi de Jimmy, traficando con materiales cuestionables e incitando a la comisión de ilícitos en la realidad objetiva. Todas estas actitudes que se mencionan eran la constante de ambas organizaciones, que, en el tiempo que estuvieron activas, generaron un clima tan hostil como irrespirable, donde los youtubers que intentaban opinar sin querer simpatizar con un bando u otro, podían ser considerados indirectamente como aliados o enemigos de los bandos mencionados. En la agrupación de Necrotemante, existían simpatizantes a la causa anti-David. El más conocido fue Miguel House, quien, durante años ejecutó acciones en contra del youtuber, que, finalmente, terminaron, con este, abandonando la causa, hacer las paces con Dross y evidenciando lo perturbado y peligroso que podía llegar a ser la obsesión de Necrotemante, confesando, que, inclusive, no existían razones claras de por qué el visceral odio contra Dross por parte del individuo. Al ejercer esta tregua con Dross, esta actitud es vista negativamente por Necrotemante, quien toma esta actitud como una traición, terminando por explotar aún más su psicosis, cargando, luego, con un youtuber conocido como Carlos Sipan, el cual, según Necrotemante, se trataría del mismísimo Miguel House, volviendo al círculo vicioso que hemos relatado anteriormente. Este relato que intenta hacer síntesis de lo que hemos constatado en esta reflexión tiene por objeto hacer la siguiente entrega, pues, aun cuando las partes en disputa hayan hecho aberraciones tales que ponen en riesgo la institucionalidad jurídica del Estado de Derecho, en ese sentido, Ardidos ha dejado de manifiesto una condición sumamente clara de Necrotemante, la cual se refiere en el siguiente título. En base a la navaja de Occam, siempre será la condición menos gravosa la que debe primar en un conflicto de derechos constitucionales, porque todos los derechos fundamentales son esenciales y ninguno es menos esencial que otros. No obstante, en esa tesitura, cuando existen estos conflictos, siempre se debe considerar dar solución a aquello que es más gravoso y peligroso para la institucionalidad. Porque Ardidos.net al ejecutar esta acción, deja de manifiesto que Jimmy Emanuel es una persona con claras tendencias sociópatas, con una capacidad sumamente hostil con las personas y de una preocupante normalización de cuestiones que la sociedad considera como moralmente cuestionables. Al hacer uso de esta pura libertad de expresión donde los usuarios comentan, publican y refieren como la terminología utilizada por Dross Rotzank, se han dejado en evidencia las transgresiones a múltiples derechos que se hacen presentes en esta reflexión. Sin embargo, aun cuando esto sea una verdadera transgresión hacia una persona, se debe destacar la recopilación hecha por estas personas, pues, al exponer a esta persona y lo que es capaz de fantasear en su fuero más íntimo, podemos visualizar de mejor manera la mente retorcida de un sujeto con carentes habilidades sociales, obsesionado con el éxito ajeno y capaz de ejecutar cualquier acción por muy desviada que ésta sea. Si bien, el control de la expresión sea, evidentemente nulo en Ardidos, hace un trabajo de recopilación suficiente en evidenciar a un sujeto como Jimmy, pues, aun cuando el derecho pueda considerar como algo sagrado la privacidad del ser humano, cuando en la privacidad del ser, ocurren actos que importan a la humanidad, es entonces cuando en ese sentido, debe primar la protección de los individuos violentados, porque lo que ocurre en el fuero interno, nunca debe poner en peligro la integridad física como psíquica del individuo. Es un límite que es inquebrantable y que es inatacable por absolutamente ningún sector. Jimmy, con todas estas cuestiones, demuestra un nivel peligroso de apatía. Se trata de una persona que evidencia una clara falta de respeto a los valores humanos preestablecidos, capaz de ejercer cualquier tipo de presión por muy mal vista ésta sea.
Ya que, para Jimmy, y producto de su confianza, se siente protegido por una red virtual que, aparentemente, le ha otorgado lo que en la vida él es incapaz de hacer. Porque el Internet, en su mundo, es incapaz de recriminarle este tipo de acciones porque todo lo hace un personaje. La puesta en escena la hace un personaje, no él siendo el actor de estas aberraciones. El Internet sería incapaz de recriminar o juzgar los dibujos de un desviado que fue capaz de hacer ediciones de imágenes para adultos de su sobrina. Porque siempre será más fácil apuntar con el dedo a otro sujeto con mayor alcance y cuya reputación se tambalea a cada instante. Siempre será más fácil cargar contra los ídolos del mundo, porque siempre será placentero cuando ellos caen delante de ti. El Internet no será capaz de juzgar actuaciones psicópatas como estas, porque nadie sería capaz de investigar más a fondo para averiguar quién es el sujeto que hace este tipo de actos que solo serían hechas por un sujeto con claros trastornos psicopáticos. Porque nadie sería capaz de encontrar estas perversidades que dejan en evidencia la mentalidad de un sujeto tan dañado como perverso. Así como nadie sería capaz de tratar de investigar una mente tan retorcida que es capaz de dejar en evidencia sus intenciones y deseos escondidos tras esa máscara que te has puesto. Fíjense que, en alguna oportunidad este aspecto de los dibujos con un alto contenido para adultos donde los protagonistas son menores de edad, fue algo que fue expuesto y analizado por este servidor. De hecho, fueron muchos los comentarios que consideraban la explicación y la interpretación de este servidor algo rebuscada. Si bien, esas críticas son bien recibidas por aquellos que dieron su opinión, respecto de este caso, lo que he planteado en aquella reflexión reafirma mis posturas en torno a este movimiento artístico. Debido a que, es correcto, que, aun cuando no se estén representando a personas reales, están dejando algo en claro. Y es que al hacer este tipo de representaciones demuestran intenciones macabras, ya que el mero hecho de hacer esto normalizan actitudes moralmente cuestionables y validan las posturas de sectores que encuentran que las relaciones sentimentales como sexuales de esta desviada forma de percibir la vida son correctas y debiesen ser reconocidas. Así como defenderse en respuestas tales como ser solamente dibujos donde no se está vulnerando los derechos y garantías contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Bien podría considerarse que el mero hecho de ridiculizar, modificar, incitar a la burla en desmedro del menoscabo moral y emocional de un sujeto es una barrera indiscutiblemente impenetrable. Sin embargo, la perversidad que se ha cometido con malicia por parte de Jimmy, traspasa más allá de una barrera impenetrable, dañando la honra, la moral, la decencia, la intimidad y la familia con tal de seguir con una batalla estúpida que no se sostiene en absolutamente ninguna base, por muy idiota que ésta pueda llegar a ser. Validando a otros tantos con pensamientos igual de desviados y perturbados con Jimmy, potenciándose para mal y generando climas hostiles e irrespirables que dañan a toda la red. Se trata de una interpretación tan macabra por parte de estos sujetos, porque al hacer este tipo de perversidades dejan de manifiesto tendencias indecentes que no se fundamentan por absolutamente ninguna parte. Porque la producción de material indecoroso y cuestionable entre mayores de 18 años con menores de edad, cualquiera sea su medio, ya es una conducta que transgrede la integridad de las personas y pone en riesgo los fundamentos de lo que se entiende como moralmente aceptado de aquello que no lo es. Porque el dibujar a personajes como personas menores de edad en situaciones eminentemente sexuales no debería considerarse como material indecoroso, pues la integridad de los involucrados no se verían afectadas de absolutamente ninguna forma porque los protagonistas de dicha obra jamás participaron ni participarían de los hechos destacados en la obra. Aun cuando no estoy de acuerdo con estas prácticas nocivas, donde se están vulnerando las garantías particulares y donde se han divulgado otras tantas incitaciones hacia otras personas que no son más que víctimas de ardidos como del antirrevilla, haciendo un ilegítimo uso de una libertad de expresión que denigra brutalmente y busca una autotutela lesiva a ciertas personas, esta parte es soberanamente importante. Porque se trata de una revelación tan macabra que no solo afecta a la agrupación de Jimmy, sino que salpica a esta misma indirectamente, porque el tono jocoso e irreverente desacredita una información que, a la leguas es trascendental para la constitución de una causa penal, pudiendo inclusive, ser aprovechada para reconvenir sobre otros puntos que dañan la imagen, la honra y la moral de personas que son simples víctimas de dos sujetos y sus agrupaciones que llevaron a cabo una batalla sin sentido muy lejos, y a puntos que elevan a la mesa la siguiente pregunta.
Cuando establezco esta pregunta, la intención implícita está en dilucidar si, producto del avanzado y rápido crecimiento de las redes, donde las barreras internacionales se han acotado miles de años en el tiempo, propiciando el conocimiento de realidades institucionales unos con otros, y donde este tipo de realidades se han encontrado de frente para construir un evento tan incómodo y hostil que hace imposible no referirse al otro con el objeto de analizar a uno solo. La verdad, es una pregunta compleja, quizás, hasta imposible de responder en el tiempo cercano, esto, porque se trata de espacios interconectados por una red de algoritmos que no necesariamente significa la destrucción de las fronteras entre países. Porque el problema que se forma con todos estos enfrentamientos ridículos y sin sentidos por la red, impiden que las instituciones puedan ejercer un genuino trabajo y labor que sirva como ejemplo a las masas y como formación de un criterio objetivo que sería respetado a través de una sentencia definitiva. Simplemente, eso no existe, o, dado el sistema virtual, se hace virtualmente imposible. Por ello, hoy por hoy, el tan famoso sistema de las funas ha tenido una proliferación preocupante a lo largo del planeta, ya que, todas ellas, por muy bien fundamentadas que éstas se puedan encontrar, originan que la persona y sus allegados, sean el blanco de una muerte social que difícilmente los harán volver a tener una vida medianamente estable. Porque la funa, por falsa o no, tiene el efecto inquisitivo esperado, que, quizás, no se entienda como una muerte, pero sí, una destrucción social de la persona. Dado el nulo control de las redes, las instituciones no pueden dar abasto especial respecto de actitudes que ponen en riesgo a la sociedad y a la integridad de las personas, por lo que, intentan hacer lo que se puede para intentar obtener un desempeño estable en este tipo de situaciones que escapan al control institucional, en la mayoría de los casos. Por ello, aun cuando la presión de lograr un cambio no se haga por medio de las instituciones sociales preestablecidas por la comunidad humana, la función del cambio y la resolución en las redes se produce a través de estos mecanismos poco ortodoxos, pero que en casos muy específicos han logrado ejercer un cambio positivo en los involucrados, y, en otros, han logrado llevar ante los órganos jurisdiccionales a personas que han cometido atrocidades en contra de la comunidad humana. En efecto, este tipo de acciones inquisitivas, perjuriosas y atentatorias hacia los derechos humanos reconocidos y ratificados en las constituciones políticas de Occidente, ponen en riesgo a la comunidad toda, porque tales prácticas son utilizadas por individuos que no tienen la capacidad ni las intenciones, en su mayoría, de generar cambios positivos en la sociedad. Generando a la larga a un sujeto que, desde sus orígenes ya presentaba rasgos sociopáticos, se acentúen de manera preocupante al punto de percibir espías y traidores por todos lados. Porque toda la vida de este sujeto está tan expuesta que se torna imposible buscar cuevas en donde refugiarse él y toda su familia, porque en sus mentes, son los únicos sobrevivientes que están combatiendo ejércitos imaginarios. De aquí, hay algo rescatable que podemos destacar de Super Wario Man, es que aun cuando se haya comportado como un energúmeno por las redes, propiciando un ambiente tan hostil e irrespirable que hablar de este o de otros sujetos que estuvieron en la vorágine significaba estar a favor o en contra de ellos, al menos, cuando todo esto explotó en su cara y cuando no tenía más donde esconderse, tuvo los santos huevos de decir, hasta aquí. Porque eso diferencia a Jimmy de Wario. Ambos generaron climas hostiles, pero uno fue capaz de sacar conclusiones positivas para luego, retirarse de las redes para construir una vida fuera de ellas. Jimmy Emanuel Cruz, alias Necrotemante, es la viva imagen del fracaso. Sin aspiraciones, sin sueños, sin ilusiones y que desea arrastrar al mundo completo a vivir su vida tal como él la percibe. Un sujeto obsesionado con el éxito ajeno y con aquellos que, según él, encarnan la figura del triunfo. Porque en su mente no concibe la idea que existan dos sujetos con el mismo sentido del humor grotesco y donde uno es más exitoso que otro, porque sencillamente eso no puede ocurrir. Porque en su mente, todo lo que hace debe ser retribuido, porque la encarna la figura de la justicia, la fama y la fortuna, cuando en verdad intenta convencerse de que no es un completo fracasado, porque sencillamente es más simple victimizarse o hundir a otros por no tener la suficiente capacidad de reinventarse o resiliencia para afrontar la vida como un adulto responsable. A mi felina audiencia, les quiero dejar el siguiente mensaje. Tal como en el video del Omniverso PEP 3. La vida es bella. La vida es una constante de triunfos y fracasos. Los triunfos siempre son contados con la palma de la mano, mientras que los fracasos siempre serán muchos. Los fracasos no pueden significar el hundimiento del ser, porque el fracasar significa un paso más para alcanzar el éxito.
Porque todos queremos llegar a ser como nuestras figuras heroicas, hasta, inclusive, superarlas. La vida es bella, porque nos da estos pequeños espacios de meditación para darnos a la tarea de comprender que estamos haciendo mal, que debemos corregir, que debemos potenciar y que debemos trabajar. La vida es bella, porque cuando trabajamos todos juntos, somos capaces de generar un cambio positivo que ayudará a la comunidad a ser un lugar mejor. La vida es bella, porque es el único lugar donde podemos darnos el lujo de fallar para después volvernos a parar. La vida es bella, cuando somos tan humanos de reconocer cuando nos equivocamos. Si ustedes se dan el lujo de caer en esa constante inútil donde nadie se verá beneficiado, entonces, no te esperará el infierno. Porque pronto, muy pronto, transformarás tu vida y a los que te rodean, en un verdadero infierno en la tierra. Todas estas palabras, saben que siempre son entregadas con mucho afecto a todos ustedes. Vivan su vida tal y como ustedes crean que es correcto, pero siempre respetando al otro sin traspasar las barreras de lo moralmente aceptado, respetando la integridad, la libertad, la dignidad y la convivencia los unos con los otros. Ya que como bien siempre les digo, pueden estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo, no obstante, espero que estas reflexiones que les entrego sean lo suficientemente importantes y que les pueda hacer sacar sus propias reflexiones. Porque ustedes tienen la libertad de opinar y nadie, ni siquiera ustedes, pueden estar por encima de los demás. Todos, nacemos libres e iguales en dignidad y derecho y nuestra meta en la vida, siempre será ser felices. Sean felices, y construyan el camino del bien común en sintonía con todos nosotros y para nosotros. Y cuando este tipo de acciones hostiles ocurran nuevamente, seamos lo suficientemente maduros para neutralizarlas, ya que, de continuar en estas brechas inocuas, todos saldremos perdiendo producto de la insensatez de unos pocos. No nos olvidemos de esto, porque esto es sinónimo de lo que no debemos ser y caer como personas y sociedad. Bien. Esta reflexión, mis felinos, ha sido una de las más complejas para este servidor. Debido a buscar información respecto del mencionado resultó difícil, esto, porque las fuentes que alguna vez se encontraron disponibles solo mantenían una pequeña parte de la información, por lo que fue un desafío intentar atar algunos cabos antes de poder estructurar el guión definitivo de esta reflexión. Agradezco, además, al usuario anónimo, quien aportó con algunos metrajes que fueron trascendentales para dibujar de mejor forma esta reflexión felina. A vuestro aporte con esos metrajes, doy las gracias y la siempre tan grandiosa inmunidad felina para las próximas causas que lleguen a mis patas. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, agradecería que comentaras, dieras tu like y compartieras con algún amigo estas humildes reflexiones. Toda crítica, consejo, auxilio y sugerencia harán que este servidor haga mejores y más dinámicas reflexiones. Estén atentos, porque pronto, el abogado publicará el acta del bufete, con el objeto de que ustedes conozcan claramente los detalles y beneficios de los miembros. Sin más que decir, se despide de ustedes el gato abogado en un nuevo video, haciendo análisis fríos de los personajes que se encuentran en internet.